Hola, me llamo Lucía Poveda y soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, así como en la Universidad de Murcia, ambas en España. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Red Iberoamericana de Investigación Educativa, RIBIE, que me da la posibilidad de participar en esta tercera edición del Café con Investigadores. Y estoy especialmente agradecida por ello, porque no es habitual que entre investigadores podamos utilizar lo que yo digo, un lenguaje de a pie para trasladarles mis investigaciones. Esta libertad lingüística que me ofrece la red, pues es lo que me ha motivado a participar en esta tercera edición. Lo primero que quiero exponer es la naturaleza del título de esta comunicación que tengo con ustedes y que tiene que ver con la investigación y el estudio que estamos desarrollando desde hace 3 años gracias a una acción europea COST que les explicaré en breve. Yo quería titular a esta comunicación Diversidad lingüística en las aulas, lavar a mano o lavar a máquina. Pero al final, puesto que estoy entre investigadores, decidí eliminar este interrogante y pasarlo directamente a una afirmación. Y entonces pues puse el guión modelos de lenguaje amplio, algo de lo que estamos un poquito creo que acostumbrados a escuchar, o si no directamente con ese término, pues por ejemplo cuando hablamos de ChatGPT o de inteligencia artificial generativa, son términos asociados a los LLM. Bien, voy a tratar de explicar, de contextualizar dónde nos encontramos. Bueno, en primer lugar, comentarles que hace 3 años, a través de la Asociación de Cooperación para la Tecnología COST, que viene financiada por la Unión Europea, yo me incluí dentro de una acción UNIDIVE que se encarga de ofrecer software vinculado a la atención de las idiosincrasias lingüísticas, teniendo en cuenta dependencias universales y teniendo en cuenta las tecnologías del lenguaje. Bueno, esto resumido en lenguaje para mi madre y para mi padre, lo que yo les digo es: tu hija está muy ocupada porque está intentando que Alexa y Siri hablen murciano, que es donde yo suelo vivir, o que hablen con el acento de Perú, por ejemplo. Y entonces mis padres ya pues me entienden cuando les digo, pues eso está bien. Porque claro, yo les explico que, pues que Siri y Alexa suenan como muy robotizadas y que la gente en realidad pues no habla así. Sobre todo cuando tenemos en cuenta las distintas zonas geográficas. Bien, entonces cuando yo me introduzco en esta acción COST, me encuentro rodeada principalmente de lingüistas computacionales y de ingenieros computacionales. Alrededor de todos ellos hay en menor medida matemáticos, físicos, periodistas, psicólogos, médicos y pedagogos, como es mi caso. Entonces, con el paso del tiempo, nos vamos ubicando en talleres de trabajo, en grupos de trabajo, y yo tengo la suerte de que en los dos grupos de trabajo en los que participo, pues tengo la suerte de que soy invitada a coliderar junto con Abigail Walsh una subtarea concreta que tiene que ver con las lenguas de bajos recursos y la educación. Claro, todo esto dirán, bueno, aquí esta muchacha nos habla de dependencias universales, que no sabemos lo que es esto, nos habla de tecnologías del lenguaje, que tampoco tenemos muy claro lo que es, nos habla de diversidad. Bueno, eso de diversidad igual nos suena un poco. Bueno, quizá hay gente que sí sabe todos estos términos y los conoce. Yo desde luego les puedo asegurar que como educadora y pedagoga yo no tenía idea de lo que eran las dependencias universales. Entonces voy a introducirles un poco estos vínculos, idiosincrasias, diversidad y universales dentro de las tecnologías del lenguaje, y lo voy a enfocar hacia la subtarea que yo colidero, y lo voy a contextualizar dentro de las aulas universitarias, que es donde lo llevo a cabo. Bien, la tarea vinculada a la lengua de bajos recursos
La planteo en base a 3 pasos de acción. En primer lugar, nos planteamos los conceptos, es decir, qué entendemos por diversidad lingüística, pero sobre todo por dos términos que dentro de la acción COST están muy presentes, que son el de las lenguas de bajos recursos y la medición de la diversidad lingüística. El segundo paso yo le he denominado aprender para enseñar. Y aquí voy a hacerles un repaso de distintas herramientas que están basadas en procesamiento de lenguaje natural, porque cuando hablamos de tecnologías del lenguaje nos estamos moviendo en procesamiento de lenguaje natural principalmente, que es en lo que se basan los modelos amplios de lenguaje. Y luego tenemos, bueno, entre otras cosas. Y luego tenemos el paso 3. El paso 3 que se va a centrar en las lenguas de bajos recursos y cómo lo estamos abordando a través de distintas herramientas y de distintas aplicaciones pedagógicas. Bien, el grupo de trabajo 4, claro, yo les he traído aquí lo que estoy haciendo, pero lo he introducido dentro de la acción COST. Yo no sé si se acuerdan, no lo he considerado, pero en la segunda pantalla que yo les ponía, pues estábamos representados básicamente la mayor parte de los investigadores, somos aproximadamente unos 240 de 36, 39 países, va variando según los años. Y claro, nos distribuimos en grupos de trabajo porque es lo que nos permite ir afrontando tareas e ir respondiendo a esas tareas. Entonces, yo concretamente como pedagoga estoy en el grupo de trabajo 3 y en el grupo de trabajo 4. En este grupo de trabajo nos dedicamos a cuantificar la diversidad y a promover la diversidad lingüística. ¿Vale? Entonces, para mí, uno de las cuestiones que me dificultaba la tarea era definir qué era medir la diversidad lingüística, sobre todo porque estoy trabajando con lingüistas computacionales. Bien, también me planteé que eran las lenguas de bajos recursos. O sea, me planteaba dos conceptos, lo que eran las lenguas de bajos recursos y lo que era la medición para la diversidad lingüística. En ese periodo publiqué, bueno, llevaba antes trabajando a Rousseau, el Emilio de Rousseau, que es una obra de 1642, y entonces, 1762, y entonces yo cuando estudié el Emilio, los 4 volúmenes del Emilio, conformados por 5 libros, cuando lo estudié me di cuenta de que en el Emilio, que es un libro donde habla de la educación del niño desde que nace hasta que se casa, me di cuenta de que Rousseau hacía mucho hincapié en la importancia de las lenguas. Era algo que me llamó muchísimo la atención, aparte de todo el tratado que él ofrece para la educación de manera natural de los niños. Bien, entonces lo que decidí fue trasladar a Emilio y luego a su novia Sofía al siglo XXI y poco a poco voy analizando el Emilio de Rousseau, pero con un argumento vinculado a las tecnologías en la actualidad y concretamente a las tecnologías del lenguaje. Entonces, es aquí cuando establezco un vínculo con la importancia que da Rousseau al conocimiento de las lenguas y la importancia que da Rousseau a las personas que menos tienen. Bien, el libro está en acceso abierto, lo digo porque pueden recurrir a él. Bien, ¿qué es la diversidad lingüística? Para hablar de medir la diversidad lingüística hay que considerar qué es la diversidad lingüística. En el contexto educativo en el que yo me muevo, porque no en el contexto de la lingüística computacional, la definición es esta, hablamos de diversidad lingüística cuando entendemos a una multiplicidad de idiomas en nuestro entorno. Y desde el punto de vista educativo, esta multiplicidad de idiomas o de lenguas nos permite, si las llevamos al sistema educativo, nos permite conocer, aprender y respetar las lenguas, las distintas maneras de comunicarse de las personas y por lo tanto conocer sus culturas. Cuando asumimos que las lenguas
que forman parte de la cultura de las personas son importantes, lo que estamos es reconociendo un valor muy poderoso que está dentro del mundo globalizado en el que nos encontramos. ¿Y cuál es ese valor? El valor se denomina riqueza cultural, que no se monetiza. No tiene un valor económico, pero sí tiene un valor vinculado a las humanidades, al ser humano, a lo que a las personas nos hace disfrutar y nos hace levantarnos por la mañana con una sonrisa. Y luego es importante esta riqueza cultural porque nos encontramos en nuestros días en un entorno social muy complejo. Por lo tanto, este valor cultural es especialmente importante en nuestros días. Desde aquí pasamos a medir la diversidad lingüística. Vale, este concepto ya se acerca más al que mis compañeros lingüistas computacionales o ingenieros computacionales manejan. Se entiende por medir la diversidad lingüística a un proceso que permite cuantificar el número de lenguas habladas en una región o en un país o en una población y, cuidado con lo siguiente, el grado de variación lingüística que existe dentro de cada lengua. Aquí es donde ya empezamos a generar debate cuando nos juntamos todos, porque claro, una cosa es utilizar reglas matemáticas para medir esta diversidad lingüística y que es necesario para poder desarrollar software, es necesario ir equiparando esto, sobre todo si tenemos en cuenta las lenguas de bajos recursos. Así que estos procedimientos matemáticos para medir la diversidad lingüística son necesarios, pero por otro lado estamos los que venimos de las ciencias sociales y de las humanidades, como antropólogos, psicólogos, sociólogos o educadores. Y es aquí donde asumimos la importancia de ir al entorno local para conocer desde dentro esas diversidades lingüísticas y poder ofrecer datos vinculados a esta medida. Bien, yo aquí he puesto un ejemplo. Esto es de un estudio de Yossi y colaboradores de hace 4 o 5 años, porque creo que es importante que ustedes vean el impacto cuando hablamos de lenguas de bajos recursos. Estos investigadores han colocado una taxonomía, le han llamado taxonomía del lenguaje, y en esta taxonomía han hecho un gráfico para que las visualicemos. Entonces, nos encontramos en la clase 0, que sería la de color verde, a una serie de lenguas, ¿vale? Las que ellos llaman the left behinds, las que vienen como así, como que están como de lejos, ¿no? Nos llegan de lejos, y que vienen representadas en el gráfico con el color verde. Si ustedes se dan cuenta, en este color verde hay una gran cantidad, ¿vale? Es bastante grande. Pero luego, conforme va bajando la clase, si se dan cuenta, los círculos van disminuyendo, ¿vale? Entonces, de clase 1 nos encontramos el azul, el violeta es de clase 2, el número 3, ¿vale? Que está el tamil y el marathi, va disminuyendo también. La clase 4, el bengalí, por ejemplo, es más pequeñito, y la clase 5, que es el inglés y el francés, por ejemplo, es el más chiquitito de todos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce cuando hablamos de lenguas de bajos recursos? Pues se traduce en algo tan impresionante como que las lenguas de clase 0, es decir, a las que menos tiempo se les dedica, representan un 88,38% del total de las lenguas habladas en este mundo nuestro. Y que las lenguas de clase 4, por ejemplo, ocupan un 1,07% del interés en nuestro mundo y no llegan al 1% las que se encuentran en las lenguas de clase 5. Los investigadores hablan le llaman las lenguas depredadoras o las lenguas asesinas de lenguas, porque todos los recursos se dedican a estas lenguas. Aquí hablamos del inglés, del español, del alemán, del japonés, por ejemplo, del francés. Vale, ¿qué ofrecen los autores para atender a las lenguas de bajos recursos cuando nos movemos en entornos cotidianos y de investigación? Pues, en primer lugar, asumir, cuando hablamos de conferencias, asumir estas diversidades lingüísticas y tener en cuenta esos colectivos.
Luego, considerar por ejemplo, esta taxonomía que yo he ofrecido para que queden representadas las lenguas de bajos recursos, centrarse en este tipo de comunidades y ofrecer conferencias inclusivas lingüísticamente. Yo aquí les he aportado una guía digital, ¿vale? La guía de supervivencia para la diversidad lingüística, que también está en acceso abierto, y aquí he intentado explicarles o vincular por qué la importancia de la diversidad lingüística es de interés a nivel social, pero también a nivel cultural y a nivel mundial. Bien, los estudios llevados a cabo vinculan que la suma de la educación con la diversidad lingüística llega o resulta en la diversidad biocultural. Es un concepto nuevo. Y la diversidad biocultural consigue o lleva a que conservemos el medio ambiente. Lo que se establece con este término, el de diversidad biocultural, y que viene asociado a la diversidad lingüística, es que en la medida en que nosotros podemos comprender a las generaciones pasadas, muchas de ellas que se encuentran en selvas o en entornos donde no hay unos recursos económicos para salvaguardar sus lenguas, en la medida en que nosotros consigamos comprenderlas, nos irán traduciendo las herramientas y los procedimientos que les sirven para mantener los bosques y las selvas y los alimentos conforme los mantienen. Y eso es lo que garantiza una diversidad biocultural y que en definitiva es lo que nos permite estar vivos. Con lo cual, yo he sacado los objetivos de desarrollo sostenible, he puesto al primer nivel lo que es la educación de calidad, el objetivo número 4 con el objetivo número 3 de salud y bienestar, en tanto en cuanto el hecho de que las personas tengamos libertad para podernos comunicar y ser comprendidas afecta a nuestro confort y a nuestra salud. Y luego, debajo de este planteamiento, he puesto otros objetivos de desarrollo sostenible que quedarían vinculados con esto. En última instancia, siguiendo las palabras de Díaz y Rascón, comentar que enseñar la diversidad lingüística fomenta la tolerancia y el respeto hacia otras culturas y ayuda a entender también nuevas formas de expresión y comunicación. Esto entra directamente con el diseño universal de aprendizaje, que rompe barreras para incluir a todas las personas por derecho y por ética y por justicia social. En este sentido, cuando en una misma lengua, en una misma aula multicultural se trabajan las distintas lenguas, se produce muy respetuosamente un interés colectivo por esta diversidad cultural. Muchísimas gracias por su atención.